noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya a la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Milton Rojo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Perdían la tesorería, ¿no? Bajita la mano. Bajita la mano. O en adquisiciones. Ahí nomás. Ahí nomás. Pero les saludo con mucho gusto. Le invito a participar al WhatsApp 6673-3362-37, el WhatsApp de los noticieristas. Bueno, pues hay tema en el Senado. A pesar de todo, el Senado de la República, y con todas las manifestaciones de la iniciativa privada y las centrales de trabajadores, el Senado dio un paso significativo al aprobar en comisiones la ley de Infonavit. 18 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. Esta reforma modifica la ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y la Ley Federal del Trabajo, y ha generado mucha polémica. Algunos senadores de oposición criticaron la creación de una empresa filial para la construcción de vivienda destinadas al arrendamiento social, así como el uso de recursos del Fondo Nacional de los Trabajadores. A pesar de las críticas, la ley de Infonavit fue aprobada sin modificaciones, siguiendo la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es muy importante que el Infonavit ya tenga su nueva estructura y la posibilidad de hacer viviendas, y que todos los deudores, los 2 millones de deudores, puedan ver sus beneficios con esta ley, dijo en la mañanera del pueblo. Entre los cambios propuestos, establece que el Consejo de Administración del Infonavit podrá aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia. Se garantiza un presupuesto de inversión en construcción para asegurar el otorgamiento de créditos a los trabajadores derechohabientes, según el programa de inversión habitacional aprobado por la Asamblea General. Los recursos del instituto bajo su administración estarán destinados a la construcción de vivienda a través de una empresa filial, con el objetivo de fomentar la oferta para arrendamiento social o la adquisición en favor de los trabajadores, es decir, no por constructoras como actualmente ocurre, que los trabajadores le compran a la constructora y el Infonavit les da el crédito. En conclusión, la aprobación de la ley del Infonavit, representa un avance en la reestructuración del instituto y en la política de vivienda. Pues parte de lo que ocurrió el día de hoy, Javier, en el Senado. Bueno, es un tema que ha sido muy polémico porque van a absorber más de 2 billones de pesos para este esquema, que los recursos que son de los trabajadores, que van a un fondo de vivienda cada que cotizas mensual o quincenalmente. Y ha sido toda una polémica, y una polémica además porque el gobierno federal agarra el control total del comité de este organismo, ¿no? Va a tener mayoría, y el titular va a tener voz y voto para revocar o aprobar los acuerdos que se tienen. Y cosas interesantes que tiene todavía esto es que todavía no se sabe cómo va a estar ese diseño. Inicialmente no va a ser la constructora que va a crear el Infonavit la que va a edificar viviendas, porque es todo un esquema que tendrá que ser cómo se va a constituir esta empresa, con qué equipo. Se ha dicho que inicialmente van a hacer convenios en los estados y municipios con constructoras privadas inicialmente, para empezar a hacer la construcción. Hay muchas dudas sobre todo en el tema, y que ahí es donde también entra la polémica sobre las reservas o las áreas donde va a construir el Infonavit, que ese puede ser un gran negocio. Los terrenos. ¿Dónde se va a ubicar? ¿Quién va a decir cuál es la proyección de viviendas por cada municipio o por cada estado de la República? ¿Dónde son las zonas prioritarias donde vas a hacer estas viviendas? Tendrás que tener un censo muy bien estimado. ¿Qué número de trabajadores tienes? ¿Qué trabajadores tienen derecho a la vivienda? ¿Qué trabajadores van a solicitar crédito para adquirir vivienda o arrendar vivienda? También es entra en este esquema. Entonces, porque el tema de cómo va a ir creciendo las ciudades o hacia dónde se va a desarrollar las ciudades es un tema que se presta mucha suspicacia, porque es la especulación con los terrenos. Entonces no sabemos si van a ser con los estados que ya tengan reservas territoriales,
y donde tenga la proyección cada entidad federativa para que crezca sus ciudades y no tengan problemas para la prestación de servicios. O sea, hay muchas dudas todavía en este tema. ¿Que hay necesidades de viviendas? Sin duda que hay una gran necesidad. Hay una carencia de viviendas, aunque paradójicamente muchos dirán, vemos muchos fraccionamientos abandonados o no adquiridos. El problema es el costo de la vivienda. Y muchas casas que ha quitado el Infonavit y que quedan abandonadas, Javier, Así es. también. ¿Por qué? Porque el costo de la vivienda se ha ido encareciendo. Yo estuve recientemente nuevamente en la Ciudad de México. Hay gente que quiere comprar y empecé a andar con ellos. Y tú dices, no puede ser que cueste esto. Hay departamentos que en ciertas zonas cuesta 2 millones y la misma, hay una empresa muy fuerte allá que la misma constructora en otro espacio te van de la casa, la misma casa con las mismas características, el doble, 4 millones. Es la ubicación. El encarecimiento el encarecimiento del espacio, bueno, porque te dice que aquí tienes vialidades, tienes sus pros y contras, no hay problema de agua, no tienes problemas, no hay manifestaciones, pero aquí está un poquito más alejado, pero alejado ¿de dónde? Porque hay que ver hacia dónde están las empresas o los centros de trabajo de la gente que requiere una vivienda que esté lo más cerca posible, porque el problema es también la transportación, que también genera un caos y una demanda también para el estado de los municipios que tengas buen servicio de transporte urbano. Hoy pasó en comisiones del Senado, pero ya había pasado en el Pleno de la Cámara de Diputados el 1 de febrero, con 346 votos a favor y 90 en contra. Según la información, algunas de las claves de la reforma es que los recursos van a seguir bajo la administración del Infonavit y se podrán destinar en la construcción de vivienda a través de una empresa filial. No será considerada una paraestatal. El instituto podrá también arrendar estos inmuebles. La Secretaría de Hacienda, con la Comisión Nacional Bancaria, supervisará y vigilará las operaciones de crédito que celebre el instituto. La Auditoría Superior de la Federación, pues será la encargada de revisar también los dineros. Las subcuentas de vivienda y créditos de vivienda de los trabajadores serán inviolables y no estarán sujetas a auditoría, revisión o fiscalización alguna, dice. Sí, porque parte del discurso político de la reforma es cómo se volvían los créditos impagables. Entonces, y te dicen ellos, ¿no? Del 2003 al 2013, más o menos hubo como 4 millones de créditos, donde pues prácticamente pues, han ido creciendo, ¿no? Entonces, parte de este discurso político, de esto que está haciendo el partido hegemónico, que está haciendo Morena, pues es reordenar una forma de vida. O sea, el partido hegemónico siempre trata de dominar la conversación. Y dominar la conversación es afectar o modificar las formas de vida. Y una forma de vida es cómo compras casas o cómo te haces de un patrimonio. Entonces, en ese acto, dice Morena, aquí vamos a cambiar esto. ¿Cómo consigue la mayoría de la gente? Por el Infonavit. ¿Y cómo? Porque las constructoras, así, lo vamos a cambiar. Entonces, es el partido dominante, es el partido hegemónico, puede crear una política pública o una política gubernamental, como ellos decidan, pero decir, ahora vamos a darle prioridad a la gente para que tenga una vivienda digna. Y bueno, ¿y cuál es lo que dice la reforma? O lo que da a entender la reforma. Mucho es como los créditos del ISSSTE, que no puede ir el crédito de vivienda más allá del 30% de tu salario, o sea, del salario del trabajador. Y hablan también de que tendrán una filial, o sea, una empresa constructora, que es la que se va a encargar de construir. Pero, ojo, esa misma empresa constructora, como dice Javier, ¿qué espacios va a usar? ¿Dónde va a comprar? ¿Cuál va a ser el valor de los predios? ¿Quién los va a vender? Así es. O sea, lo que antes se iba, y trato un poco de entender la idea de Javier, no sé si estoy en lo correcto, es lo que antes se iba por las empresas constructoras, que decir que ese esquema de depredación y todo lo tenían las empresas constructoras, ahora se va a ir a los inmobiliarios, o sea, a la parte de la venta de terrenos, ¿no? Entonces, ojo con esa parte. Y luego, lo que trata también la reforma, y lo han dicho mucho, es que la prioridad sean madres solteras trabajadoras o trabajadores de escasos recursos y jóvenes.
Entonces, por ahí como que va la reforma, más o menos. O sea, pero mucho dicen los empresarios, los ahorros, ¿dónde van a quedar? Y dicen, espérate, va a quedar en Infonavit, pero bajo otro escrutinio, obviamente. Francisco, ¿tu punto de vista? Problema que la burra no era arisca, la hicieron, y hay una máxima que dicen, piensa mal y acertarás. ¿Qué queda? Pues ya con la mayoría absoluta que tiene por todos lados Morena para hacer y deshacer en el país, pues más les vale que den buenos resultados y buenas cuentas en torno a su proceder. De lo contrario, aunque no lo crean, no están solos. No es que un mundo los vigile, pero en las llamadas benditas redes, como las bautizó el presidente López Obrador en su época, pues todo trasciende, y muchas veces los especialistas o los intereses afectados por esta clase de medidas son los que después denuncian o filtran información confidencial sobre lo que se está haciendo o no haciendo con los recursos públicos, no únicamente del Infonavit, sino de otros institutos que han desaparecido, que los han sumado, etcétera. Y en el caso del Infonavit, pues hay un buen billete ahí en reservas, que son 2.5 billones. Entonces, eso de que ahora se vuelve a una de las etapas originales del Infonavit, que generó bastante corrupción, de que hubiera constructores que le vendieran las casas al Infonavit, asignando a los que demandaban vivienda, pues ese vicio o ese sistema, el que lo terminó en su época fue Carlos Salinas de Gortari, porque había una confrontación directa con don Fidel Velázquez. Cuando en un Congreso Nacional en el Palacio de los Deportes, con la CTM y Salinas de Gortari con todo su gabinete en pleno, y con cara así de perdonavidas, Salinas empoderado, cuando anuncia ahí a los obreros de todo el país de que a partir de la fecha ya ellos van a escoger dónde comprar su casa, dónde construir y todo, pensó que don Fidel se iba a agüitar o molestar. Oh, sorpresa, que el primero que empieza a aplaudir y se va parando lentamente es don Fidel Velázquez. El viejo zorro sabía que entre el decir y el hacer había mucho margen. ¿Quién nos dice que de repente, pues ahora ya están haciendo surco, entran y salen a Palacio Nacional los nuevos miembros de la mafia del poder, como los bautizó López Obrador, los líderes empresariales? Entonces, ¿qué tanto es tantito que lo sienten y les digan, ¿sabe qué? Aquí está el queso, vamos repartiéndolo. Y al rato van a salir, excelente medida y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque así son las élites. Mientras ellos se sigan beneficiando con los membretes que portan, pues viva México. Pero entonces en esa época el Infonavit construía, Francisco, también. Sí, había empresas constructoras que eran los beneficiados con la asignación de viviendas a los obreros, ¿no? Pero no tenía constructora el gobierno, no, pues. El gobierno no. Ellos definían. Sí, ¿no? ¿no? Pues todavía, incluso eso continuó, pues acuérdate, con Peña Nieto, todos los escándalos que hubo, ¿no? Sí. Sobre todo, pero ya era diferente, era el tema de los subsidios a la vivienda económica, ¿no? ¿Qué fue lo que fue dando pauta a por cierto, los quitaron y no los cambiaron por nada, ¿no? Hacen falta. Lo que dio mucha pauta ya a la inconformidad poco a poco es que cada vez las viviendas que vendían, que asignaban, pues eran únicamente para familias acomodadas, es decir, estaban tan chiquitas pero batallaban para acomodar a toda la familia, y pues cuántos chascarrillos no hubo sobre eso. Imagínate. O sea, viviendas en 50, 30 metros cuadrados, que ya ni 100 metros cuadrados. Ahorita. Pero en las primeras del Infonavit fue muy grande. Nos quejábamos que eran chiquitas y no sabíamos que eran grandes, ¿sí? Comparado con lo que es ahora. Sí, ¿no? Porque no sabíamos que le iban a echar la chiquitolina de la corrupción. No, ahorita entras y ya está la cocina y la sala y el comedor juntos, pues. Sí. O sea, no cabe una sala. No. Y como somos pueblo católico, ¿dónde acomodabas al Cristo, pues? O sea, no cabía tampoco. En el patio, yo creo. Pues, no, está impresionante. Con todo respeto. Bueno, ese es un asunto que todavía no se define. ¿Cuál va a ser las características de cada de las viviendas de acuerdo a los montos de los créditos? Me imagino que va a haber varios tipos de créditos, que no va a ser uno solo. O sea, ¿qué capacidad económica tiene cada uno de los trabajadores? ¿Cuál va a ser la superficie mínima
y máxima de construcción. ¿Qué características va a tener cada una de estas viviendas? Que eso es otro tema muy importante y que han hecho estudios sobre esto, del impacto que tienen las familias en vivir cada vez más en viviendas mucho más estrechas, que prácticamente no puedes, tienes que dormir, algunos dicen hasta parados, ¿no? Porque no cabe la cama para dormir. Entonces todo este asunto tendrá que discutirse y veremos si efectivamente se va a cumplir con esto, que van a ser viviendas un poco más grandes, un poco más baratas, porque el costo, porque efectivamente los constructores te dicen, pues el encarecimiento de la vivienda tiene muchos factores. Uno es la especulación con los terrenos, el problema de la corrupción para una serie de permisos que requieres en cualquier parte del territorio nacional. Te cuentan cómo está ese asunto. No es fácil. Los intereses políticos y económicos de empresarios, para dónde quieres que se desarrolle la ciudad. Las ciudades, ¿no? O sea, hay que recordar, yo recuerdo muy bien que cuando llegó Renato Vega Alvarado, la proyección que tenían era que era hacia el sur del estado. ¿Por qué? Porque habían terrenos disponibles y que era la intención llevar. La argumentación es que hacia el norte el límite sería la Presita, porque decían que no hay agua para allá, que no hay agua cruda hacia el norte. Sin embargo, hemos visto para dónde se ha desarrollado la ciudad, hacia el poniente y hacia el norte, más que hacia el sur. No, y si ves el tema de terrenos, no nada más en Culiacán, en Mazatlán, en Los Mochis, en Guasave, hay empresarios, constructores, y bueno, no los culpo, ¿no? Quizás es una visión empresarial de ellos que hace 20 años tienen reservas territoriales en todas las orillas de ciudad, o sea, son propietarios de parcelas o de predios ya de manera anticipada, o sea, con mucha previsión, con muchos años de anticipación, ¿no? Sí, porque saben que las grandes empresas, sobre todo, que tarde que temprano va a crecer la ciudad. Y tienen muchas veces información sobre el trazo de la ciudad, ¿no? Ese es lo interesante, sobre el plan de desarrollo de esta constructora del Estado, la adquisición de los terrenos en cada estado de la República, y cómo van a asignar por entidades federativas o por municipios los créditos, dónde va a ser la mayor demanda que se tiene y dónde van a empezar. Así es. Milton. Bueno, el tema toral es el financiamiento, ¿no? Sí. Y el financiamiento es cómo se van a dar los créditos, qué tipo de vivienda, como bien comentas, dónde va a estar, pero los deudores actuales, cómo van a reestructurar su deuda para volver pagable la deuda que pues tienen rato pagando, ¿no? Esa es otra de las partes de las que se ha hablado. O sea, el actual deudor, ¿cómo le va a hacer para pagar? Y bueno, recordemos que quien tenía una empresa constructora que les hacía casas era el Stase. El Stase tenía su constructora en su época y hacía casas, ¿no? Entonces, aquí cerca está el fraccionamiento del Stase. Entonces, bueno, esa parte que dice Javier es muy, muy importante. Vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque muchas de las fallas que tuvo el Infonavit por la parte del financiamiento es cómo, y lo dijeron varias veces varios funcionarios, cómo se vendían las mismas casas, ¿no? Sí. Entonces, mientras la presidenta hablaba de la corrupción del Infonavit y todo, pues todo el mundo volteaba a ver al senador Murat, ¿no? Porque él fue director de Infonavit. Así es. Y con él se dio un escándalo. Pero pues ya el senador Murat ya bueno, hoy es que le aplicaron el artículo número 1 de Amor con Amor se paga. Sí, no, y espérate, y hoy aplicó el 2. Hoy se afilió a Morena. ¿Acompañado de? Andy López Beltrán. Andy, Andy. O sea, para que veas. ¿Ya se afilió? Ya se afilió. Entonces, ¿qué quiere decir Cristiano? Que ya cruzó el arco de la purificación y ya a él no le va a pasar nada. Entonces, ¿a quién le cargan la bolita? A David Penchina, ¿no? El otro director. Él sí fue, ¿no? Yo no. Porque, pues, Penchina, hasta donde yo sé, no está en no está en la 4T. No está en la 4T. Ahora, aquí varias preguntas así. ¿Cuál va a ser la constructora mientras habilitan Infonavit? Van a hacer convenios en cantidad van a hacer convenios con el sector privado. Ok, perfecto. Entonces, ojo, nos vamos a las cámaras. Sí. A las cámaras en los estados. Y lo que decía Francisco, las cámaras empresariales, espérate, en lo que habilitamos, o sea, tú y tu cámara ya en fulano estado, a cómo vamos a bajar la inversión, por ahí se pueden ir y hacemos acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que dijo Francisco, las cámaras
pues chitón, pues vamos a ver qué ¿Van a ir pasa, bajando ¿no? la intensidad? Van a ir bajando la intensidad y la especulación de los terrenos. Recordemos aquel caso 2005-2006 de los terrenos para el lado de la UCE, que un día costaban una cosa y al otro día ya costaban otra. ¿Por qué? Porque venía la inversión, obviamente. Y finalmente la industria de la construcción va a continuar en otros segmentos, ¿no? Claro, fuera del Infonavit, ¿no? Con otro tipo de créditos. Sí, claro. Tendrá que competir. Así es. Francisco, te manda saludos. Nuestra amiga Eva Sánchez de Mazatlán dice: no puedo con los comentarios del señor Francisco, dice, siempre hace que se aligere el tema. ¿Dónde pongo al Cristo? ¿Dónde lo ponía? ¿Dónde lo acomodo? ¿Dónde lo ponía en tu casa, Brandon? ¿En el departamento? No, pues iba a comprar un cristito. ¿Cristo? ¿Y la Virgen de Guadalupe? Una virgen chiquitita. ¿Y las veladoras? No, pues sin veladoras. Hijo. Sin veladoras. Acuérdate que él las veladoras las usa para Manuel Bartlett. Pues. Ya desapareció. Ya desapareció porque... Gracias, ya se fue el hombre. Gracias, Eva. ¿No? Pero yo sigo, Adelante, por favor. Deja tú lo que ahorita decías de doctor Rojo sobre la especulación en una época en los terrenos para el rumbo de la UCE. Es que no era nada más para el rumbo de la UCE. Toda la especulación de corrupción que se generó a través del proyecto Tres Ríos, ¿no? Donde se vendían a uno unos terrenos, después se los compraban ese mismo, después se los revendían, después se los fiaban, y a la hora de la hora era un manoteo, era un manoseo, y bueno, y era un escándalo. ¿Cómo se generaron ahí grandes fortunas? A ver, Cabrerita. ¿Cómo se fingieron ventas para cobrar comisiones por anticipadas y luego se cancelaban las propuestas? Y la historia sigue, la historia continúa como en Netflix, porque no hayan cómo seguir alargando. No sé si le va pegando a Tepuche aquí para allá y lo quieren jalar no sé hasta dónde, para seguir haciendo negocio con esos terrenos del proyecto. Bueno, me dicen que el proyecto Tres Ríos, hay bastantes terrenos todavía, si quisieran tener un buen desarrollo de la ciudad financiado con la venta de los terrenos. Todavía hay bastante superficie susceptible a la venta. Todavía hay carnita. Bastante. Fíjate. Bastante. No. Y de ese pelo. Así es. Pero bueno, Francisco, esto el jueves estaría pasando en el Senado, ¿no? Hoy pasó en comisión. Pero por lo que se ve va a pasar, sí, ¿no? va a pasar, por más cuentas que los miembros de la oposición, algunos que sí le entienden al tema, les van diciendo lo que va a ocurrir, es únicamente darles derecho al desahogo, pero con la mayoría, Morena pues la va a aprobar. La habían estado guardando por cuestiones estratégicas, pero esto va a seguir. ¿Por qué? Oye, pues hay ahí 2.5 billones de pesos que serían muy buenos que entraran a otro lado, pero en fin, yo pienso que como en las vías del tren allá por los rumbos de Santa María en el Fuerte, va a haber arreglo. Esto para ti, tanto para acá y tanto para allá. Ocurrió en la época del Infonavit, cuando había las constructoras, al sector empresarial le daban una parte, al sector obrero le daban otra, y así. De hecho, hubo un delegado aquí de Infonavit, de un hermano político súper archirrecontrainfluyente a nivel nacional. De Sonora. De Sonora. Sonora querida. ¿Tenía avión? ¿Tenía avión? Sí. ¿El delegado? Tenía avión. Sí, delegado. sí. Pero un día se equivocó y le pidió mochada a un connotado agricultor, empresario. Sí. Y pues ese connotado empresario elaboró luego un desplegado que fue interceptado, me parece, en el periódico Excelsior, y tuvieron que intervenir para dar marcha atrás y que todo quedara sin ningún 5. Imagínate nada. Y el delegado duró aquí todavía algún tiempo y ya después volaron los pavos reales. Así es. El Fobiste no se queda atrás, dice una persona acá, dice. También había temas de corrupción. Los sindicatos les decían a los trabajadores del Estado dónde comprar, y el Fobiste contrataba a la constructora y no se las terminaban, dice. Es otro problema. El Fobiste. Javier, un minuto, nos vamos. No, también hay asuntos con Infonavit que dejó muchas viviendas a medias, que fue un problema, con graves problemas, que efectivamente a veces te decían dónde construir. O el problema ahora, que decía, todavía no se sabe muy bien es dónde van a ser las constructoras. Inicialmente van a ser constructoras privadas las que van a hacer un convenio con Infonavit, y la intención, lo que se dice, suena bonito, es de que van a ser viviendas mucho más grandes, yo así lo entiendo, y mucho más baratas,
porque el problema es el encarecimiento de la vivienda, que ya no hay vivienda económica para los trabajadores. Sí. Y lo que habrá que ver es el tamaño de cada de las viviendas, si se van a la calidad. La calidad de la vivienda, si en los sectores donde van a contar con todos los servicios, Claro. o van a estar a kilómetros donde tú vives sin ningún servicio y sin ninguna comunicación. Ese es otro asunto que veremos, ¿no? Que eso pasó un buen tiempo con el fraccionamiento Estás en Los Mochis. Sí. Algunas calles no tenían ni pavimento. Sí. Imagínate nada más. Bueno, aquí cuando inició Infonavit Humaya, tú sentías que ibas llegando a Mochis, porque no había servicio de transporte. Y además había una caseta de peaje Ahí en la adelantito salidita, ¿no? del hotel, Sí, así sí, es. sí me acuerdo. Y ya sentías que tenías que pagar ahí peaje. Había constructoras ya pagadas sin construir nada. Construida, nada. Fíjate. En Mochis hubo escándalo de eso. Varios. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Milton. Bueno, parte de eso es las constructoras a los que supuestamente entregan a los ayuntamientos y pues no alcanzan a entregar, y al rato, y tú has visto muchos problemas de esos en Súmate, ¿no? De que tiene que entrar el ayuntamiento hasta la fecha. a pavimentar, o esa parte que dice Francisco, esas calles que que están pavimentadas en el mapa del ayuntamiento, Sí. pero que realmente no están de hace tiempo, ¿no? Desde hace tiempo. Porque hay gente que se queja, oye, pues es que yo voy al ayuntamiento, obras públicas, y me dicen que ya se pavimentó, y no existe. Y no existe, ¿no? Así Ojo es. con esa parte. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, finalmente. Me acordé de la canción de Bonita Finca de Adobe. Ah. Aguantan más las casas de adobe que las de Infonavit. Es decir, las últimas que hicieron, les pica un mosquito y ya les hacen un agujero ahí en la tabla roca, etcétera, ¿no? En fin, vamos a dar el beneficio de la duda, ya que se apruebe todo esto y sobre la marcha. Y sobre todo, esperar si realmente la participación, la licitación de las constructoras va a ser honesta y derecha, porque a la hora de la hora todo se sabe, y todo es todo en torno a quienes simulan licitar y se van asignando las obras de una manera, según ellos, muy confidencial, pero el que es rata, por más que lo quiera ocultar, ¿cómo se le nota? Dijera doña Leonor. Y siempre se sabe, tarde o temprano. Egui, turi, tascarinay, naricaita, toma la calegui. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches. Perdón, no podemos terminar. Hoy es Día Nacional, hoy es cumpleaños de nuestra compañera Mariana Aguilar. Cumpleaños de Marianita. Ra. Pues ve cómo tienen ahí la entrada nuestros compañeros eso, ahí. pero la fiesta no ha dicho. Lo que pasa es que los amigos le organizaron una fiesta. No participaron. No, Nos han dicho, no quieren que Pero vayamos. ellos lo organizaron. Nah, Todavía yo es tiempo, nunca es tarde. Gavilán que agarra y suelta no es gavilán, y el que es gavilán no chilla. Todavía hay tiempo de Todavía hay festejar tiempo. Era boa. todo el mes de febrero día regalo. a Marianita Aguilar. Ra. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Dice Claudia Anaya, senadora del PRI, de las que opositoras, dijo que el riesgo es de que el Infonavit se apropie de 11,000 millones de pesos anuales destinados a la construcción y renta de viviendas. No es que se vayan a llevar todo el fondo, dice, de 2.4 billones, pero anualmente pues sí le pueden ir rascando, dice, ese es el riesgo. Pues como dicen luego, habrá señales. Sí. Así nos despedimos, se queda bien acompañado. Viene en unos minutos la doctora Tere Guerra y Mariel G. Nos presentan Diálogos por la Igualdad y la Democracia, su programa de los miércoles. Quédese con nosotros, es el episodio número 37 con el doctor Carlos Caram Quiñones, es el director general de Confíe. Quédese en Vibra Radio, soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.